Vamos a esperar 2 minutitos más, que terminen de ingresar sus compañeros y comenzamos la clase. Por favor, les voy a pedir a Diego Coronel y a Besus que cierren, y a Ferreira que cierren sus micrófonos, por favor. Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a completar el tema de derivada, que ya lo conversamos algo la semana pasada, que es un tema netamente teórico, que es el polinomio de Taylor y Maclaurin, para qué sirve, y vamos a ver su desarrollo, y luego ya empezamos con la última parte de análisis, que es el cálculo integral, es decir, integrales. Como siempre, les pido por favor que silencien todos los micrófonos. Cuando necesitan hacer alguna pregunta, lo habilitan o me lo hacen por chat y de esa manera vamos a desarrollar la clase. Bien, vamos a iniciar entonces con el último tema de la parte de cálculo diferencial, que es el polinomio de Taylor y Maclaurin. ¿Para qué sirve? Bueno, en primer lugar vamos a recordar que los polinomios admiten funciones muy sencillas, obviamente funciones polinómicas, que tienen la particularidad de que estos polinomios con coeficientes reales, es decir, con números reales como coeficientes, admiten derivadas finitas muy sencillas de ser calculadas. Y además, un polinomio de un determinado grado admite tantas derivadas sucesivas, no nulas, igual al grado del polinomio. Lo que quiero decir es que si yo tengo un polinomio cualquiera, supónganse de grado quinto, evidentemente este polinomio en indeterminada x y con coeficientes reales va a admitir, como es de grado quinto, 5 derivadas sucesivas no nulas. Si yo encuentro sus distintas derivadas, la primera derivada será 20x a la cuarta menos 6x cuadrado. Su derivada segunda será 80x al cubo menos 12x. Su derivada tercera
será 240x cuadrado menos 12. Su derivada cuarta será 480x. Su derivada quinta será 480. A partir de la derivada sexta en adelante son todas nulas porque la quinta ya es una constante. Esto es lo que les decía, que las funciones polinómicas en una indeterminada y con coeficientes reales admiten o tienen la particularidad de ser funciones muy sencillas y de ser derivadas, con derivadas sucesivas no nulas igual al grado del polinomio. Teniendo en cuenta esta característica que tienen las funciones polinómicas que provienen de un polinomio, obviamente, ¿se utilizan para qué? Justamente se utilizan para aproximar funciones que no son polinómicas, por ejemplo, las funciones trigonométricas, seno de x, coseno de x, funciones exponenciales como e a la x, funciones logarítmicas como logaritmo en una determinada base de x o logaritmo natural de x, que son funciones evidentemente no polinómicas, poder aproximar el valor de la función en un punto de su dominio a través de una función polinómica o a través de un polinomio convenientemente elegido y con coeficientes reales, pero que tienen la particularidad, esos polinomios, que justamente el valor de la función en un punto de su dominio es exactamente igual al valor de ese polinomio convenientemente elegido en ese mismo punto del dominio de esa función. De manera tal que podemos expresar entonces a una función no polinómica f de x como el valor de un polinomio de un determinado grado de x de un polinomio más lo que vamos a llamar el término complementario. ¿Y qué es el término? ¿Qué es el término complementario? Justamente es la diferencia entre el valor de la función en un punto de su dominio menos el polinomio que lo aproxima. Si yo interpreto gráficamente esto y lo que dije recién, supónganse si yo tengo una función cualquiera f de x y quiero aproximar el valor de esta función que no es polinómica en un punto A que pertenece al dominio de la función. Bueno, yo puedo aproximar el valor de esta función a través de una función polinómica o de un polinomio convenientemente elegido, que en el valor de ese punto del dominio, ambos, función y polinomio, tienen el mismo valor. Pero a medida que yo me aparto de ese valor, evidentemente vemos que hay una diferencia entre el valor de la función y el valor del polinomio. Esa diferencia es justamente este término que llamamos término complementario. Por eso dice que ese término complementario es el valor de la función menos el valor que toma el polinomio en un punto cuando me alejo de ese valor A. Obviamente que cuando más me alejo de ese punto A, mayor va a ser el valor de ese término complementario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Es tratar de encontrar justamente ese polinomio con coeficientes reales convenientemente elegido que me permita entonces expresar a esa función no polinómica a través de un polinomio. Y eso es lo que vamos a hacer entonces ahora, tratar de encontrar la expresión de ese polinomio que me permita entonces justamente aproximar el valor de una función no polinómica en un punto de su dominio a través de un polinomio. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer entonces para encontrar? Muy bien, tenemos entonces una función cualquiera f de x, y quiero encontrar el valor de esa función en un punto A de su dominio. Tengo una función entonces f de x y quiero aproximar el valor de esa función en un punto A que pertenece al dominio de la función. Y lo quiero hacer a través, dijimos,
de esta característica que recién expliqué a través de un polinomio convenientemente elegido. Pero, ¿qué particularidad tiene ese polinomio? Que esta función, que es derivable y tiene derivadas finitas en ese punto de su dominio, tiene la particularidad de que el valor del polinomio que voy a elegir en ese mismo punto es igual al valor de la función en el punto. Eso es lo que vimos en la gráfica. Pero no solamente se cumple eso, sino que también las derivadas sucesivas del polinomio en el punto que estoy considerando de la función, del dominio de la función, también es igual a las derivadas finitas de esa función en el punto A. La derivada primera igual a la derivada primera, la derivada segunda igual a la derivada segunda, y así sucesivamente la derivada enésima de ese polinomio de grado n es igual a la derivada enésima de la función en el punto A. Evidentemente, en derivada enésima, eso va a depender del grado del polinomio. Entonces, estas características cumple ese polinomio, que no solamente tiene el mismo valor que esa función que estoy aproximando en el punto, sino que también las derivadas sucesivas de la función y del polinomio en el punto A son finitas y también son iguales. Estas características entonces nos van a permitir encontrar la expresión de ese polinomio que me permite, repito, aproximar el valor de la función en un punto de su dominio, de una función que no es polinómica, y ya les di algunos ejemplos de función. Muy bien, teniendo entonces en cuenta estas características, vamos a encontrar ese polinomio. Y si nosotros escribimos la expresión de un polinomio cualquiera de grado n, un polinomio de grado n con coeficientes reales, va a ser igual a c sub 0 más c sub 1 por x, más c sub 2 por x cuadrado, más y así sucesivamente c sub n por x a la n. Esta es la expresión de un polinomio de indeterminada o variable x de grado n, donde los c sub i son coeficientes, es decir, pertenecen a los números reales. C sub 0 es el término independiente, término lineal, cuadrático y así sucesivamente. Donde obviamente i varía desde 0 hasta n. Muy bien. Fíjense que de este polinomio, ¿qué es lo que no conozco? Justamente cuáles son esos coeficientes. ¿Qué es lo que tengo que determinar para poder expresar entonces y encontrar ese polinomio? Pero ¿qué dijimos? Que la función polinómica y ese polinomio tenían el mismo valor en un punto del dominio de la función que yo lo llamé A, lo puedo llamar con la letra que quiero, ¿sí? Y que también se cumplía para las derivadas sucesivas de ambas funciones. Por lo tanto, yo a este mismo polinomio lo puedo expresar en función del binomio x menos ese valor del dominio. Puedo expresar este mismo polinomio en función del binomio, repito, la variable menos el valor en el que quiero aproximar la función, ¿sí? De manera tal de que voy a encontrar ahora el polinomio expresado en función de este binomio. ¿Y cómo logro para expresar un polinomio en función de ese binomio? Dividiendo en forma sucesiva el polinomio dividido justamente ese binomio. Si yo hago las divisiones sucesivas de ese polinomio respecto de esto, evidentemente voy a encontrar al polinomio expresado en función de él. Entonces, si hacemos esas divisiones a través del polinomio o binomio x menos a, divido a p de x sucesivamente por ese binomio, entonces voy a encontrar lo siguiente. Voy a volver a escribir como c sub 0, pero recuerden que esos coeficientes resultan luego ya de haber dividido. Los pongo para que mantengan nada más. C1 por x menos a más C2 por x menos a al cuadrado,
más, y así sucesivamente, c sub n por x menos a la n. Es decir, en lugar de tener el polinomio como habíamos visto, expresé el polinomio en función del binomio x menos a, que era a el valor del dominio de la función no polinómica que quiero expresarlo en función de ese polinomio. Muy bien, ¿qué es lo que no conozco de aquí? Justamente los coeficientes de este polinomio. Pero voy a tener en cuenta lo que dijimos, que este polinomio que me va a permitir aproximar la función no polinómica, cumple de que las derivadas sucesivas del polinomio en el punto A es igual a las derivadas sucesivas de la función dada en el mismo punto A. Es lo que había escrito anteriormente y que obviamente yo borré por el tema de espacio. Entonces, si eso se cumple, voy entonces a ir encontrando las derivadas sucesivas del polinomio, porque la característica de un polinomio es que es fácilmente derivable. Como es una suma de términos, derivamos término a término y la primera derivada va a ser este término de cero porque es una constante. Acuérdense que los c sub n o c sub i son números reales. Por lo tanto, la derivada de este primer término me va a quedar c1 por x, más, si aquí derivo este segundo término, el exponente baja y me va a quedar 2c2, y esto disminuye en 1, por la derivada de lo que está dentro, que siempre la derivada de este binomio es 1, porque la derivada de x es 1, y esto es una constante que es 0, por lo tanto, la derivada siempre del binomio es 1. Más, si yo tuviera que seguir derivando en este término que yo acá puse punto suspensivo, que sería c sub 3 por x menos a al cubo, para que vean, fíjense, el exponente bajaría, me quedaría por x menos a al cuadrado y por 1 nuevamente. Puse un término más para que vean que derivo término a término. Aquí el exponente baja, n por c sub n por x menos a la n menos 1. Muy bien, esa es la derivada primera. Vuelvo a derivar y obtengo la derivada segunda. La derivada de este término me queda c sub 1 más la derivada de este término, si aplico propiedad distributiva, me queda 2c sub 2 nada más, porque x1 y la de 2c sub 2 por a, toda una constante, me da 0, más, si vuelvo a derivar, me va a quedar 3 por 2, ustedes miran es 6, sí, pero lo voy a dejar para que después noten algo. 3 por 2 por c sub 3 por x menos a, disminuye en 1, me queda a la primera, y por 1, más, y así sucesivamente, derivo el último término, n por n menos 1 por c sub n por x menos a la n menos 2. Si quiero hallar la derivada tercera, la derivada de este término es 0, la derivada de este término es 0, me va a quedar directamente la derivada de ese término. 3 por 2 por c sub 3 por x, que es 1, y después el otro término es toda una constante, me queda 0, más, y así sucesivamente, si vemos el último, nos queda n por n menos 1 por n menos 2 por x menos a la n menos 3. Y así podría seguir derivando hasta encontrar la derivada enésima. La derivada enésima. Y a ver, ¿quién se da cuenta? ¿Cuál sería la expresión de la última derivada? La derivada enésima, teniendo en cuenta cómo hemos encontrado las derivadas anteriores. La última derivada no nula del polinomio. ¿Cómo me quedaría? Una constante, profe. O cero. Perfecto. ¿Pero cuál es esa constante? Muy bien. ¿Cuál es esa constante? Está Cero, perfecto. profe. ¿Eh? Cero. No, esa constante no. Fíjense que va a ser el coeficiente de este último término, obviamente el anterior a la n, o sea, la derivada n menos 1. Cuando yo derive me va a quedar n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, por 3, por 2, por 1.
acá me faltó C sub n, por C sub n. Por lo tanto, como me dijo su compañero, es una constante que es directamente el producto de todos los exponentes que fueron bajando de este último término, multiplicado por C sub n, que es la constante que acompaña. Por lo tanto, ven que todo esto es un número multiplicado por otro número y por lo tanto por eso es una constante. Y si ustedes recuerdan, cuando les di el ejemplo, les dije un polinomio admite tantas derivadas no nulas igual a su grado. Por lo tanto, en este grado de grado n, n derivadas no nulas. Donde vieron que la última derivada es una constante. Es una constante. A partir de n más 1, evidentemente todas las derivadas son 0. Por lo tanto, ven que entonces, esta es la expresión de las n derivadas sucesivas del polinomio dado y que son no nulas. Muy bien, pero ¿qué dijimos? ¿Para qué hacíamos esto? Para poder encontrar la expresión del polinomio donde justamente no conocemos los coeficientes. Pero, ¿puedo encontrar teniendo en cuenta esto? Sí, puedo encontrar. Porque dijimos que el polinomio me va a permitir, aproximar la función si cumple justamente que el valor del polinomio en el punto que estoy considerando igual al valor de la función en el mismo punto y el de sus derivadas finitas sucesivas en el punto también son iguales a las derivadas sucesivas de la función. ¿Qué es lo que escribí al comenzar? Por lo tanto, habíamos visto que el polinomio entonces en el punto A tiene que ser igual al valor de la función en el punto A. Que la derivada primera del polinomio en el punto A tiene que ser igual a la derivada primera de la función en el punto A. La derivada segunda y así sucesivamente en el punto A y así sucesivamente la derivada enésima del polinomio en el punto A es igual a la derivada enésima de la función en el punto A. Valiéndonos entonces de esta condición que debe cumplirse, voy a aplicarle justamente a las derivadas sucesivas del polinomio. Entonces, si yo hallo el valor del polinomio en el punto A, fíjense que si hallo el valor del polinomio en el punto A, todos estos términos se anulan, menos el primero. ¿Por qué? Porque si hago A menos A0, por lo tanto, solamente el valor del polinomio en el punto A es igual al coeficiente C sub 0. Si hago lo mismo, calculando el valor de las derivadas, ya voy a ir borrando de a uno para que vayan viendo. Si hallo ahora el valor de la derivada primera del polinomio en el punto A, fíjense que, ¿qué me va a quedar? Acá, perdón, acá es C1 nada más, porque era, si usted era C1 por X menos A, y al derivar me queda C1 nada más, estaba un X de más. Si miro, todo esto es 0, porque nuevamente reemplazo y hallo el valor en el punto A, por lo tanto me queda nada más que C1. Si hallo la derivada segunda, me queda este término, y todos estos se van porque están multiplicados por X menos A. Reemplazar X por A se anulan. Por lo tanto, me queda C1 más, perdón, este C1 que estaba mal porque quedó una constante arriba. Me queda directamente 2C2. Ahí yo me había confundido. Corrijan, por favor. En el primer término quedaba C1, que yo había puesto X, que estaba mal porque escribí nada más que mal. O sea que me queda nada más que C2. Si hay así la derivada tercera, fíjense que todos estos términos están por X menos A, se anulan, solamente me queda 3 por 2 por C sub 3. Y así sucesivamente. Si yo hallo el valor en la derivada enésima, me queda todo esto porque esto es una constante, no depende de A, por lo tanto me queda
n por n menos 1, por n menos 2, y así sucesivamente, por 3, por 2, por 1, por c sub n. De manera tal que encontramos el valor de las derivadas y del polinomio en el punto A. Y vemos, obviamente, que son todos números, porque la derivada de la función en un punto es un número, y todo esto son números. Pero fíjense en particular que se cumple esta condición, que también, evidentemente, es igual al valor de la función en el punto. ¿Para qué hicimos esto? Porque necesito saber cuánto valen estos coeficientes, que no conozco. Muy fácil. El coeficiente c sub 0, el término independiente del polinomio, es el valor del polinomio en el punto, igual al valor de la función en el punto. El coeficiente c sub 1 igual a la derivada primera. Acá tendría que hacer un pequeño pasaje de término. El coeficiente c sub 2 no es otra cosa que el valor de la derivada segunda del polinomio dividido 2. De la misma manera, el coeficiente c sub 3, el valor de la derivada tercera del polinomio en el punto A sobre 3 por 2. Y así sucesivamente voy despejando por pasaje de término. El último coeficiente c sub n va a ser la derivada enésima del polinomio en el punto A sobre n por n menos 1 por n menos 2 y así sucesivamente 3 por 2 por 1. De manera tal que hemos encontrado cuánto deben valer los coeficientes para poder expresar entonces la función. Pero ustedes se dirán, ¿por qué acá puso 2, acá dejó 3, y acá pone de esa manera? ¿Puedo acortar estas expresiones? Sí, puedo acortar. Porque esto es lo mismo que diga 2, si yo acá lo multiplico por 1, 2 por 1 es 2, es lo mismo que diga factorial de 2. Por eso aquí dejé 3 por 2, porque también 3 por 2, y si le multiplico por 1 sigue siendo lo mismo. Esto no es otra cosa que el factorial de 3. Y esto no es otra cosa que el factorial de n. Por lo tanto, esto lo puedo escribir como el factorial de n. ¿Qué es el factorial de un número? Es la descomposición del número hasta llegar a la unidad en sus factores numéricos. Por eso, 2 es lo mismo que 2 por 1, por eso es factorial de 2. Factorial de 3 es 3 por 2 por 1, que es lo que está aquí. Si yo digo factorial de 4, es 4 por 3 por 2, es decir, es la descomposición del número en producto de todos sus factores hasta llegar a la unidad. Por eso, este producto n por n menos 1 por n menos 2 que llega hasta 1, eso no es otra cosa que el factorial de n. Y fíjense entonces que hemos encontrado cuánto valen cada uno de los coeficientes de mi polinomio. Si ahora yo reemplazo el valor de estos coeficientes, teniendo en cuenta esto que hemos hallado, nuestro polinomio x, entonces, es igual c sub 0, era el valor del polinomio en el punto A, más c sub 1, pero c sub 1 era la derivada primera del polinomio y va a ser por x menos a, más c sub 2, pero c sub 2 era el valor de la derivada segunda del polinomio sobre el factorial de 2 por x menos a al cuadrado, más c sub 3, la derivada tercera del polinomio en el punto A sobre el factorial de 3 por x menos a al cubo. Y así sucesivamente, c sub n era la derivada enésima del polinomio sobre n factorial por x menos a al. Fíjense entonces que hemos encontrado la expresión del polinomio que me permite aproximar la función no polinómica en un punto A, donde los coeficientes de ese polinomio no son otra cosa que el valor
del polinomio en el punto y el valor de sus derivadas sucesivas en el punto, donde cada una de ellas queda dividida ¿por quién? Por el factorial del orden de derivación. Por eso es muy fácil recordar. Derivada primera sobre 1 factorial, que es 1, no hace falta colocar. Derivada segunda sobre factorial de 2. Fíjense que queda dividido por el factorial del número del orden de derivación que estoy tomando. Esto es lo que se conoce como polinomio de Taylor. Polinomio de Taylor. ¿Se entendió, chicos? ¿Hasta aquí? Sí, ¿Se entendió? profe. ¿Cómo se verifica esta igualdad? Ahora, en lugar de escribir el valor del polinomio, voy a reemplazar por la función que estoy considerando. Por lo tanto, entonces, ese mismo polinomio x, ahora en lugar de escribir PA, puedo escribir el valor de la función y lo mismo voy reemplazando. Más la derivada primera de la función por x menos a, más la derivada segunda de la función en el punto a sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado, más, y así sucesivamente, la derivada enésima de la función en el punto a sobre n factorial por x menos a a la n. Y entonces, fíjense que hemos encontrado el polinomio de grado n que me permite aproximar una función no polinómica, ¿sí? No polinómica, en el punto, en este caso, a, que pertenece al dominio de la función. Entonces, esto es lo que se conoce como polinomio de Taylor. Muy bien. ¿De dónde sale el polinomio de Maclaurin? Porque, ¿qué es lo único que hace Maclaurin? Toma el mismo polinomio, pero en lugar de aproximar la función en un punto cualquiera de su dominio, lo aproxima en el origen. Es decir, cuando a vale 0. Por lo tanto, si ese valor de a es el origen de coordenada a vale 0, puedo escribir el mismo polinomio, pero va a ser entonces el valor de la función en el punto 0 más la derivada primera de la función en el punto 0 por x menos 0. No tiene sentido escribirlo, entonces me queda por x, más la derivada segunda de la función en el punto 0 sobre 2 factorial por x al cuadrado, más la derivada tercera en el punto 0 sobre 3 factorial por x al cubo, más, y así sucesivamente, la derivada enésima en el punto 0 sobre n factorial por x a la n. Cuando ese polinomio de Taylor, entonces, es aproximado en el origen a vale 0, esto se conoce como polinomio de Maclaurin. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo Maclaurin? Considerar la aproximación de la función en el punto 0 o bien en el origen. Bien, pero este es el polinomio. ¿Cómo queda la expresión de la función? Y recordemos lo que les dije al comenzar. Que la función que yo quería aproximar era igual a ¿qué cosa? Al polinomio más justamente el término complementario. Por lo tanto, entonces, si yo quiero escribir la función que quiero aproximar en un punto A de su dominio, ¿cómo va a quedar la expresión de Taylor? El valor del polinomio que ya habíamos visto va a ser f de a más la derivada primera por x menos a más la derivada segunda sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado más la derivada enésima sobre en el punto a sobre n factorial por x menos a la n más el término complementario. De esa manera, entonces, queda la expresión de la función que aproximo a través del polinomio de Taylor
en un punto A de su dominio. ¿Qué era el Rn, el término complementario? Si recuerdan la grafiquita que hice, era justamente la diferencia entre la función y el polinomio que lo aproximaba. Si esta era mi función, yo tomé un polinomio que en un punto A de su dominio admite una función polinómica que en el punto A tienen el mismo valor. Y la puedo aproximar en un entorno de A, pero a medida que me voy alejando, evidentemente hay una diferencia entre ambos. Ese término es el que está midiendo esa diferencia entre ambos. Cuando más cercano estoy a A, obviamente ese término complementario va a ser lo más pequeño posible. En el punto A, obviamente, es 0. Cuando voy alejándome tanto por izquierda o por derecha, estoy en un entorno del punto A, aparece una diferencia entre ambos que es justamente lo que mide ese término complementario. Y acá viene la gran pregunta. Acá viene la gran pregunta. En realidad, ¿qué está midiendo el término complementario? Recién lo dije, a ver, ¿quién me dice? ¿Qué está midiendo ese término complementario? La diferencia entre el polinomio y la función. Exacto, y eso es el error que uno comete, o la sumatoria de los errores que uno comete al considerar un determinado orden de derivación de la función. ¿Qué quiere decir esto? Para que entendamos, fíjense si yo tomo la función no polinómica e a la x. Es una función exponencial. Obviamente que yo quiero aproximar, por ejemplo, esta función en el punto a igual a 2. A igual a 2. Esto con la calculadora es muy fácil. Ahí es lo que expliqué en la clase anterior, que esto desde el punto de vista práctico no tiene sentido. Yo no voy a empezar a calcular e al cuadrado, aplicando toda esta fórmula. No tiene ni un sentido, porque yo tengo la calculadora, le pongo 2 e a la x y me tira el valor de e al cuadrado, que es un número irracional. 2,71. No tiene sentido aplicar todo esto habiendo una calculadora. Pero ¿para qué sirve esto? Le dije, porque es un tema que lo necesitan para entender demostraciones teóricas de otras temáticas que van a ver ustedes, sobre todo en análisis 2. Fíjense, si yo miro esta función admite ¿cuántas derivadas sucesivas? La función e a la x. ¿Cuántas derivadas sucesivas tiene la función e a la x? Infinitas. Infinita. ¿Por qué? Porque justamente es la función que tiene como derivada la misma función. Por lo tanto, la derivada de a la x, a la x, a la x, a la x. Y entonces, ¿cómo hago para tomar y calcular y aproximar esa función a través de esto de Taylor? Si tiene infinitas derivadas. Evidentemente yo tengo, para poder aplicar la fórmula, decir, bueno, voy a aproximar si hay práctico. Me están preguntando si hay práctica, sí hay práctica. Tengo que aproximar la función, pero voy a decir, bueno, voy a aproximar la función hasta el grado quinto, al grado 20. Cuando digo grado, hasta la derivada quinta, la derivada décima, porque no puedo escribir infinitos términos. Entonces, supónganse que yo digo, voy a tomar y voy a calcular, aproximar esta función en el punto 2 hasta la derivada segunda. No, voy a hacer hasta la derivada quinta. No, voy a hacer hasta la derivada décima. Pregunto, ¿qué diferencia tengo si yo aproximo hasta la derivada segunda, hasta la derivada quinta o hasta la derivada décima? ¿Qué es lo que voy a lograr? Si en lugar de ser hasta la derivada segunda, hago hasta la derivada décima. ¿Qué es lo que voy a lograr? ¿Un menor error?
Perfecto, muy bien. Cuando mayor es el orden de derivación que considero, mayor es la precisión en la aproximación de la función. No es lo mismo que yo aproxime esta función a través de esta expresión con un orden de derivación 2 que aproxime con orden 10. Cuando mayor es el orden de derivación, mayor es el número de términos de este polinomio, más aproximado es el valor al valor real que toma la función. Por lo tanto, a medida que aumenta el orden de derivación, este término complementario cada vez se hace más pequeño. Conclusión, el término complementario mide el error y ese error va a ser cada vez más pequeño cuando mayor sea el orden de derivación considerado en el polinomio. Otra conclusión, el término complementario, ¿qué es lo que está midiendo entonces? La suma de los errores que se comete al cortar la expresión en un determinado orden de derivación. ¿Se entendió esto, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esto entonces es lo que nos permite hacer el polinomio de Taylor. Muy bien. Me dan 2 segundos, chicos. Voy a... Disculpen, chicos, tuve que atender a una persona, por eso interrumpí un poquito. Bueno, con esto entonces terminamos el tema de derivadas y diferenciales y vamos a iniciar la última parte de análisis, que es el cálculo integral. Muy bien. Vamos a empezar entonces ahora una nueva metodología de cálculo, que es el cálculo de lo que llamamos la integral o el cálculo integral. ¿Qué calcula o cuál es la diferencia de lo que veníamos viendo respecto al cálculo integral? Muy sencillo, fíjense que hasta el momento, si empezamos a recorrer todo lo que hemos estudiado, empezamos a ver un repaso del conjunto de los reales, porque íbamos a trabajar con funciones, porque trabajamos con funciones cuyo dominio justamente son los números reales o un intervalo de ellos. Repasamos funciones de variable real, estudiamos algunas funciones. ¿Y para qué estudiamos esto? Porque vamos a estudiar el límite de una función. El límite únicamente se calcula para funciones.
¿Y por qué estudiamos límite? Porque íbamos a estudiar derivada y cálculo diferencial. ¿Sí? Por lo tanto, hasta aquí teníamos el conjunto de los reales, estudiamos funciones de variable real, de ahí estudiamos el límite de la función, y de ahí estudiamos la derivada de la función. Muy bien. Quiere decir que para llegar a esto nosotros tuvimos que hacer todo este camino. ¿Por qué estudiamos límite? Porque justamente la derivada se definía como un límite. ¿Sí? Muy bien. Quiere decir que con todo lo que estudiamos aquí, nosotros siempre conocíamos la función y a partir de conocer la función podíamos calcular su límite, podíamos calcular su derivada. Y también, asociado a este concepto de derivada, calculamos el diferencial de una función. Y habíamos demostrado analíticamente que el diferencial de una función era la derivada de la función por el diferencial de la variable independiente. Todo esto estudiamos hasta aquí, ¿sí? Con aplicaciones del cálculo diferencial, es decir, con todo lo que hemos visto hasta aquí. Por lo tanto, siempre, repito, conocíamos la función de la cual partíamos para poder hacer cualquiera de estos cálculos. Ahora, el cálculo integral parte al revés. Tengo como dato esto, conozco el diferencial de la función. Conozco el diferencial de mi función. Este es mi dato ahora. Y si conozco el diferencial, el cálculo integral me va a permitir encontrar cuál es la función cuyo diferencial estoy conociendo. Por lo tanto, es el proceso inverso a la derivación. Por eso es que la integral también se conoce como, o el cálculo integral se conoce como el cálculo inverso de la derivada o como la anti. Está Por lo muteado, tanto, profe. entonces, repito, el cálculo integral permite conocer la función cuyo diferencial y por lo tanto cuya derivada conozco. Por eso, repito, la integración es el proceso inverso a la derivación. Para encontrar la derivada yo tenía que conocer la función. Ahora, para calcular la función yo tengo que conocer su derivada. Ese proceso es lo que me permite el cálculo integral. Por lo tanto, entonces, si quiero definir ahora la integral o el cálculo integral, tengo que partir entonces del diferencial de una función, que puedo escribir así, o acuérdense diferencial de y, si llamamos que y es una función de x como trabajábamos, conozco el diferencial de esa función, y por definición el diferencial es la derivada de la función por el diferencial de la variable independiente. Esto es mi dato ahora. Quiero conocer cuál es la función cuya derivada conozco. Entonces voy a integrar y aparece entonces el símbolo integral, que no es otra cosa que como si fuera una S. Esto se denomina signo integral y esto se llama integrando. Integrando, y esto es el signo integral. ¿Qué significa entonces ahora resolver una integral? Resolver una integral significa encontrar una función de la variable que estoy integrando, en este caso x, una función llamada primitiva cuya derivada figura en el integrando o bajo el signo integral. Eso significa entonces
resolver una integral? Encontrar una función llamada primitiva de la variable que estoy integrando, cuya derivada figura bajo el signo integral. Eso es la definición de integral y de resolver una integral. La integral, que es el proceso inverso a la derivada, por eso también se lo conoce como antiderivada, significa encontrar la función llamada primitiva, cuya derivada figura en el integrando o bajo el signo integral. Hecho y el concepto de integral, ¿se entendió el concepto de integral? Ya vamos a ver después ejemplo. ¿Se entendió el concepto de integral? Sí, profe. Bien. Ahora, primera pregunta. ¿Cuántas funciones primitivas obtengo de una integral? Al resolver una integral, ¿cuántas funciones primitivas tengo? ¿Infinitas, profe? Infinitas. ¿Por qué me decís infinitas? ¿Por qué? A medida que voy volviendo... Ah, no, pero no, me va a faltar con la constante el número. No sé, profe. ¿Está bien la Una respuesta? sola. No, son infinitas primitivas. Resolver una integral me permite encontrar infinitas primitivas, donde todas ellas difieren en una constante. Por eso es que cuando yo resuelvo una integral, siempre se coloca más c, donde c es una constante. Fíjense que, por eso, como puedo tener infinitas constantes, ¿sí?, a todas ellas se le coloca en forma genérica como c. Porque, ¿qué es una constante? Toda expresión que no depende de la variable de integración es considerada una constante porque no depende de la variable de integración. Si yo tengo una función de x más cualquier constante, cuando yo derive, la derivada de una constante no es cero y tengo una suma, se deriva término a término. Por lo tanto, cuando yo derive esta expresión, con seguridad que me da lo que figura bajo el signo integral, independientemente de ese valor, porque es una constante y la derivada de una constante siempre es cero. Por lo tanto, al resolver una integral se obtienen infinitas primitivas, donde todas ellas difieren en el valor de la constante o de una constante. Por lo tanto, obtengo infinitas primitivas. Por eso es la importancia fundamental de ese más c. Si yo no coloco más c... Pero, ¿cómo calcularíamos ese c? No, un momento. Ya vamos por partes. No lo calculas, ya seguimos. Si yo no coloco más c, estoy colocando mal el resultado. Porque quiere decir que estoy obteniendo una sola solución y tengo infinitas soluciones o infinitas primitivas. Por eso es que si me olvido el más c, no es nomás, me olvidé el más c, no. Te olvidaste infinita menos una. La que vos, si no coloco esto, estoy diciendo que la constante vale cero, porque no tiene sentido poner más o menos cero. ¿Está? Por lo tanto, entonces, resolver una integral significa encontrar infinitas primitivas, donde todas ellas difieren en una constante. Antes de responder la pregunta y de demostrar lo que me decía su compañero, cuando trabajamos con integrales, ya esto no se coloca ni tampoco aquí. Lo puse para que entiendan. ¿Por qué? Porque simbolizamos a la función primitiva con f mayúscula y con f minúscula a su derivada, que es la que figura bajo el signo integral. Por eso, cuando trabajamos en integrales, van a ver cualquier bibliografía que ya le escriben de esta manera. F de x diferencial de x igual a f de x más c. Ya no colocamos aquí el apóstrofe de derivada, porque se diferencia función primitiva y f de x su derivada.
Quiere decir que si yo derivo, esta función primitiva me está dando lo que figura bajo el signo integral. De esta manera trabajamos o se simboliza directamente en integrales. Ya no se pone el apóstrofe porque se diferencia con las F. F mayúscula la función, F minúscula, que figura bajo el signo integral, su derivada. Teniendo en cuenta esto, entonces, lo que yo les dije, que una integral admite infinitas primitivas. Y explico con un ejemplo que es muy sencillo. Supónganse que yo quiero resolver la integral del coseno de x diferencial de x. Entonces, esto es el diferencial de mi función. Y yo quiero encontrar la primitiva. Y entonces, para encontrar la primitiva, aplico el concepto. ¿Y qué dice el concepto? Resolver una integral significa encontrar la función primitiva cuya derivada figura bajo el signo integral. ¿Cuál es la función cuya derivada es el coseno de x? Seno de X. Seno de X, profe. Correcto. Perfecto. Seno de x admite como derivada el coseno de x. Pero solamente el seno de x es la función que admite como derivada coseno de x. No. Seno de x, una solución. Seno de x más 8. Seno de x menos un cuarto de a. Seno de x menos la raíz cúbica de b. Seno de x más tangente de z. Para esta variable, todos estos números que yo puse aquí son constantes. Y puse 4, pero así como puse 4, puedo poner infinitos valores. Por lo tanto, entonces, para simbolizar las infinitas constantes, por eso no es que se calculan, sino se simboliza a cualquier constante, como son infinitas, con más c. Si yo derivo seno de x más cualquier constante, su derivada es el coseno de x. Por eso decimos que resolver una integral significa encontrar las infinitas primitivas donde todas ellas difieren en el valor de una constante. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, para que te quedes tranquilo ese que el estudiante que me preguntó el cálculo. Bueno, en estos casos ya vamos a ver cómo reciben, qué nombre reciben este tipo de integrales. Vas a estudiar que en algunos casos voy a necesitar calcular el valor de esa constante. ¿Pero cuándo? Cuando yo aplique el cálculo integral a la resolución de determinados temas. Y vas a ver, por ejemplo, cuando el año que viene estudiemos en análisis 3, vas a estudiar conmigo también, pues yo soy el profesor titular de análisis 3, ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales se resuelven a través de integrales. Y ahí sí vamos a tener que hallar el valor que debe tomar C para encontrar una solución particular de justamente la ecuación diferencial. Y ahí sí vamos a ver el cálculo de esa constante. En este momento que estamos resolviendo integrales, y ya vamos a ver qué nombre reciben estas integrales, ¿sí? Se simboliza a esas infinitas primitivas porque estamos aplicando nada más que la definición. Resolver una integral significa encontrar las infinitas primitivas donde todas ellas difieren en el valor de una constante. Como son infinitas las constantes, para simbolizar a todas ellas se colocan más c. Por eso, si yo no coloco más c, está mal el resultado, porque significa que me olvidé de infinitas menos una solución. Si yo no coloco acá es porque consideré únicamente la solución que la constante vale 0. Y por lo tanto yo puedo tener infinitas constantes. Entonces para esas infinitas soluciones se coloca más c. Por lo tanto no es un error menor el de me olvidé no mal c. No. No pusiste el más c, está mal tu resultado. Está mal, así de sencillo. Está tan mal como si no hubieses colocado correctamente la derivada. De ahí esa importancia y ya expliqué por qué el más c.
Simboliza las infinitas primitivas, donde todas ellas difieren en el valor de la constante. Bien, hecho este concepto de integral con un ejemplo, vamos a ver qué tipo de integrales vamos a estudiar este año, porque hay varios tipos de integrales que van a estudiar, ¿sí? Nosotros empezamos a estudiar a partir de la definición y este año vamos a estudiar dos tipos de integrales. Integrales indefinidas e integrales definidas. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Que el resultado de una integral indefinida es una función. Como toda integral, es una función. ¿Y qué quiere decir esto? Y que el resultado va a ser una expresión de la variable que estoy integrando. Si estoy integrando la variable x, será una expresión, una función de la variable x. Eso quiere decir. Es decir, el resultado es una función, una expresión funcional de la variable que estoy integrando. Mientras que una integral definida me da como resultado un número real. Una integral definida me da un número real. Esa es la diferencia entre una integral indefinida y una integral definida. Aquí me da como resultado una función de la variable que estoy integrando. No pongo x porque, repito, si yo tengo que integrar el coseno de u diferencial de u, en este caso la variable de integración es 1, es x. Por eso no escribo ahí f de x. Una integral indefinida, repito, da como resultado una función de la variable que integro, mientras que la integral definida me da como resultado un número real. Y ustedes me dirán, existe una relación entre estas dos integrales fundamental. Sin esto no puedo resolver esto. Ya vamos a ver cuando lleguemos a esto. Pero sin esto no puedo llegar a esto. En realidad, sin esto no puedo calcular ningún tipo de integral. Si yo no sé resolver esto, imposible que pueda resolver cualquier integral. Por lo tanto, lo primero que aprendemos es a resolver este tipo de integrales y los métodos que me van a permitir resolver este tipo de integrales. A partir de resolver esto con sus distintos métodos, puedo resolver todos los tipos de integrales que aparecen. Nosotros este año estudiamos hasta aquí. El año que viene, en el cuatrimestre que viene, van a estudiar integrales múltiples. ¿Qué significa eso? Cuando tengo más de una integral, integrales dobles, triples, y resolver este tipo de integrales. ¿Sí? Y el año que viene, en análisis 3, vamos a estudiar otros tipos de integrales, que son las integrales curvilíneas, integrales de superficie. ¿Sí? Tienen su basamento en esto. Por lo tanto, esto es lo fundamental que ustedes tienen que aprender en el cálculo integral, porque las otras integrales tendrán su metodología de cálculo, pero se basan en esto. Se basan en este cálculo. Si yo no sé esto, y no voy a poder resolver con seguridad los otros tipos de integrales. Pero acá viene la gran pregunta. ¿Solamente esto me sirve para resolver integrales? No. No solamente para esto. El cálculo integral sirve para muchísimas cosas. Tiene muchas aplicaciones también. Vamos a ver este año algunas aplicaciones de una integral definida, como ser cálculo de áreas, como ser cálculo del volumen de un sólido de revolución, cálculo de área lateral de un sólido de revolución, cálculo de longitud de un arco de curva. Todo eso nos va a permitir calcular este tipo de integrales como aplicaciones. Es decir, no es nomás aprender a calcular una integral. Cuando vean el año que viene, en el cuatrimestre que viene, integrales múltiples, dobles y triples, van a ver también no solamente el cálculo de una integral doble y triple, sino en qué se aplica. Y lo mismo, esto que estamos viendo el año que viene, vamos a aplicar integrales a integrales curvilíneas, a integrales de superficie. Luego, para resolver ecuaciones diferenciales, utilizamos el cálculo integral. Cuando veamos series numéricas o series de funciones, vamos a ver que utilizamos integrales. Por lo tanto, esto es fundamental.
que sepan, porque no es solamente análisis 1. En análisis 1 vemos las herramientas necesarias para resolver los distintos tipos de integrales, que todas se basan en ese cálculo primero de las indefinidas. Indefinidas y luego definidas. Muy bien, hecha esta presentación entonces, las integrales que vamos a ver, entonces vamos a ver primero las integrales indefinidas. Entonces, dijimos que las integrales indefinidas nos dan como resultado una función de la variable que estoy integrando. Por lo tanto, cuando yo quiero resolver una integral indefinida, va a depender del integrando el procedimiento o método que voy a utilizar para poder resolver este tipo de integrales. Y entonces, para poder resolver integrales indefinidas, voy a tener integrales indefinidas que son inmediatas. Y otras integrales indefinidas que no son inmediatas y que requieren de métodos de integración para poder resolverla y encontrar la función primitiva. Muy clarito es la diferencia entre una y otra. ¿Qué quiere decir que una integral indefinida es inmediata? Que mirando la integral, este ejemplo que les di al comenzar, si yo miro y quiero resolver esta integral, simplemente para encontrar el resultado de esta integral, lo único que apliqué es el concepto de integral. ¿Y cuál era el concepto? Que resolver una integral significaba encontrar una función primitiva cuya derivada figura bajo el signo integral y todos me dijeron seno de x más y. No utilicé nada más que el concepto de integral para encontrar el resultado. Ese tipo de integrales indefinida porque me da como resultado una función de la variable de integración, lo único que hice para encontrar fue aplicar el concepto. Este tipo de integrales indefinidas se denominan inmediatas. Cuando no puedo resolver la integral a través simplemente de la definición o de algunas propiedades que ya vamos a ver a continuación, y necesito recurrir a otros procedimientos denominados métodos de integración, entonces esa integral indefinida es no inmediata y se utilizan métodos de integración o métodos para encontrar la primitiva de la función. Por ejemplo, si yo tengo que resolver la integral de seno cuadrado de x por coseno de x, y seguramente creo que ninguno me va a decir, así como me dijo acá seno de x, me va a decir, acá vale tal cosa. Directamente, no. Con seguridad que ninguno me puede decir, a excepción de que tenga una tablita, a qué es igual esta integral. Esto, evidentemente, es una integral no inmediata. Requiere de un método de integración, de un procedimiento que a mí me permite encontrar cuál es la función primitiva que resuelve a esta integral o cuya derivada es este producto de estas dos funciones. Muy bien. En primer lugar, entonces, vamos a ver las integrales inmediatas. Si alguien tiene alguna pregunta, me lo hace, lo escribe por el chat a medida que vamos avanzando. Vamos a ver entonces las integrales indefinidas e inmediatas. Recién ya las definí. Son aquellas que resolvemos directamente con la definición, o bien dije algunas propiedades. Y es lo que voy a demostrar ahora, o vamos a ver ahora algunas propiedades de la integral. Y en primer lugar, entonces, vamos a ver la siguiente. La integral
del diferencial de x, o del diferencial de la variable que estoy integrando. Fíjense que esta es una integral inmediata. ¿Cuánto vale esa integral? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale la integral del diferencial de x? X sobre 2 al cuadrado. No. Únicamente x. ¿Cuál es la función que está aquí? Voy a poner en otro color. La función, evidentemente, si está el diferencial, únicamente es 1. ¿Cuál es la función cuya derivada es 1? Demostramos cuando estudiamos derivada que la derivada de la función identidad o la función igual a x, su derivada es 1. Por lo tanto, entonces, cuando tengo la integral del diferencial de la variable que estoy considerando, es la misma variable. Por eso, y ahí viene la propiedad, cuando tengo el signo integral y diferencial solo, se pueden simplificar o cancelar. Primera propiedad. Entonces, la integral del diferencial es la variable de la cual estoy integrando. Y ya expliqué por qué, porque se verifica la definición. ¿Se entendió esta primera propiedad? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Puede repetir, profe? ¿Cómo no? Fíjense si yo tengo aquí que resolver, voy a poner otra para que no crean que es esquema. Quiero integrar el diferencial de U. Acuérdense que aquí el integrando era la derivada por el diferencial de la variable que estoy integrando. Si no aparece nada acá, ¿cuánto vale la derivada? 0 no puede ser porque si no se anularía todo. ¿Cuánto sería aquí la derivada que aparece? 1, profe. 1, correcto, 1. No me queda otro que sea 1. ¿Cuál es la función? Ahora aplico el concepto de integral. ¿Cuál es la función cuya derivada es 1? ¿Cuál es la función? U más C. Correcto, es la misma variable, porque si yo derivo la derivada de u es 1. Y obviamente, como son infinitas primitivas, más c. De ahí entonces, lo que he visto acá. Por eso decimos que cuando está el signo integral y diferencial solo, se los puede simplificar. Tomé dos variables para que vean que es la variable de la cual estoy integrando. Acá integré x, acá integré u. Pero la propiedad es la misma. Quiero saber la mirada. ¿Se entendió ahora? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, primera propiedad. Segunda propiedad. Segunda propiedad. ¿Qué pasa si yo tengo que integrar una constante por una función de x diferencial de x? Donde k pertenece a los reales y obviamente k es distinto de 0. Porque si es 0 se anula todo. Por propiedad, las constantes salen fuera del signo integral. Por lo tanto, si yo tengo una constante multiplicando al integrando, para resolver la integral puedo sacar la constante multiplicando y me queda la integral. Pregunto, ¿por qué puedo hacer esto? Porque la derivada de una función por una constante es igual a la función derivada por la constante. Correcto, muy bien. ¿Se dan cuenta para qué estudiamos derivada? Porque fíjense, les aclaro lo que dijo su compañero. Si yo tenía una función que era una constante por una función, su derivada demostramos que es la misma constante por la derivada de la función. Por lo tanto, entonces, valiéndome el concepto integral, ahora esto es lo que tengo aquí. Entonces, fíjense que si ahora tengo que obtener esto, a la función primitiva le sigue quedando multiplicado por la constante. Por eso, entonces, por esa propiedad de la derivación, puedo aplicar en la misma propiedad de las integrales. Por eso las constantes pueden salir, que están multiplicando, pueden salir afuera de la integral. Muy bien la respuesta. ¿Se entendió? ¿Se entendió esto?
¿Se entendió esta propiedad? Sí, profe. ¿Puedo repetir, profe? Profe, Bien. Sí, escucho. y cuando nosotros resolvemos la integral esa, nos queda la función primitiva más... Multiplicado por más- ese valor. Te hago un ejemplo, te hago un ejemplo. Suponete que yo tengo un ejemplo sencillo. 3/4 del coseno de x. Tomo esta porque es la que ya estuvimos viendo. Una constante por una función. Entonces, esto es lo mismo que diga 3/4 por la integral del coseno de x diferencial de x. Resuelvo la integral y esto me queda 3/4 por el seno de x más c. ¿Se entendió? Sí, profe, ahí está. Bien. Cuidado con lo que dije aquí. Las constantes que están multiplicando por la propiedad asociada a la derivación. No es lo mismo que yo tenga esto. 2 más coseno de x. Esto no es esto. Aquí la constante no está multiplicando. No puedo aplicar esta propiedad, porque acá tengo suma o resta, ¿no es cierto? Entonces, no. Acá tengo la suma de dos funciones o la resta de dos funciones, que no es lo que aplicamos acá. Ya vamos a ver cómo resolvemos. Cuidado con esto, ¿eh? Bien clarito dice esta propiedad. Toda constante que multiplica una función puede salir la constante fuera del signo integral multiplicando. Con la misma operación con la que está haciendo. En este caso no es esto. Ya vamos a ver cómo resolvemos. Muy bien. Tercera propiedad. ¿Qué pasa si yo tengo que resolver la integral de una función potencial? ¿Sí? Por ejemplo, k por x a la n diferencial de x, donde k pertenece a los reales y obviamente k es distinto de 0 porque si no se anularía todo. Muy bien. Fíjense que acá puedo aplicar, antes de resolver esta integral, como la constante está multiplicando, puedo aplicar la propiedad anterior antes de resolver la integral. Y entonces esto es lo mismo que diga acá por la integral de x a la n diferencial de x. Esto es una función potencial porque es la variable elevada a una potencia. N pertenece a los reales. Y puede ser 0, sí, pero si es 0 me va a quedar 1 ahí, ¿no es cierto? Y ya hemos visto cuánto vale. Vamos a considerar acá que n también es distinto de 0, porque si no ya me queda el ejercicio que ya hemos visto. Me va a quedar 1 por diferencial de x, que es x. Vamos a tomar ya cuando n es distinto de 0. Cualquier número real, positivo, negativo, entero, fraccionario, y distinto de 0. ¿Por qué distinto de 0? Porque, repito, si x a la 0 me queda la primera propiedad. ¿Cómo resuelvo? Divido Esta por integral. n y n más 1. De vuelta. ¿Cómo? De vuelta. Divido x en n y n le sumo 1. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así hacíamos los polinomios de la derivada, nada más que al revés. Claro, pero hay un error en eso que dijiste, está bien. Si cuando yo tenía una función, recuerden lo que les dije al comenzar el concepto integral. Cuando yo resuelvo una integral es porque estoy conociendo su derivada y quiero encontrar la función. Entonces ustedes ya sabían derivar. Entonces, como la integral es la operación inversa, las propiedades de la derivación tienen que cumplirse también en la integración. Si yo tenía una función potencial y la derivaba, el exponente bajaba a multiplicar y disminuía en 1. Si ahora estoy integrando, el proceso tiene que ser inverso. El exponente, si antes le restaba 1, ahora le tengo que sumar 1, proceso inverso. Pero si antes multiplicaba, ahora tengo que dividir, pero divido por el mismo exponente, no por n solamente, por n más 1.
Por lo tanto, entonces, esta integral es x a la n más 1 sobre n más 1. Por lo tanto, la integral de una función potencial al exponente le suma 1 y se divide por el mismo exponente. ¿Por qué es esto? Y bueno, para que se cumpla la definición de integral. Si yo derivo esto, me tiene que dar lo que figura bajo el signo integral. Si yo derivo esta expresión, miren, si esta es mi primitiva, yo derivo, esto es una constante, queda como está. La constante acompaña a la derivada de la función. Si derivo, el exponente baja y disminuye en 1. Por lo tanto, me queda n. Y esto sigue siendo una constante, que esto con esto se va, me queda acá por x a la n, que es lo que está en el integrante. Por eso, entonces, se divide por el mismo exponente. Y al exponente se le suma 1. Proceso inverso a la derivación. Si antes restaba, ahora sumo. Si antes multiplicaba, ahora divido. ¿Entendido? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Entonces, antes tengo que sumarle y después, digamos, ¿sí? Ya te hago un ejemplo. Suponete que tenés 2x a la quinta diferencial de x. Esto es una constante, esto es lo mismo que diga 2 por la integral de x a la quinta diferencial de x. 2 por x a la sexta sobre 6. Al exponente se le suma 1 y se divide por el mismo exponente. Y ahora sí, si querés, obviamente en este caso podés simplificar, y en este caso te queda x a la sexta sobre 3 más 6. Y esta es tu primitiva. Si vos derivás esto, te da 2x a la quinta. Si vos derivás esta función, te da 2x a la quinta. Mirá, si derivo esa expresión, el exponente baja, disminuye en 1 sobre la constante. Esto simplificas y te queda 2x a la quinta. La derivada de este término obviamente es 0 porque es una constante. Te queda lo que figura bajo el signo integral. ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, pero pregunto. Está muy fácil. Pregunto. ¿Qué pasa si yo tengo la integral de la raíz cúbica de x a la cuarta? ¿Puedo resolver con la propiedad que hemos visto recién? ¿Expresando como potencia? Claro, correcto, porque fíjense que esto también lo puedo transformar en una función potencial donde el exponente es fraccionario. Por lo tanto, esto es lo mismo que la x a la 4 tercios diferencial de x. Y por lo tanto, puedo aplicar la misma propiedad que vimos. Por lo tanto, esa propiedad de funciones potenciales, por eso le aclaré, es para cualquier n, decía acá, donde puede ser positivo, negativo, entero, fraccionario. Por lo tanto, entonces, en ese caso me va a quedar el exponente, fíjense, tengo que sumar 1, 4 tercios más 1, me va a quedar 7 tercios, sobre el mismo exponente. Dividir por 7 tercios, lo mismo que multiplicar por 3 séptimos, y esto si quiero puedo volver nuevamente a la raíz. Y esa es la primitiva. 3 séptimos, raíz cúbica de x a la séptima más 6. ¿Puedo dejar expresado acá? Sí, puedo dejar. Estos dos resultados son exactamente equivalentes, donde acá en lugar de dividir, repito, por 7 tercios, multipliqué, transformé en un producto, y acá volví al signo radical. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, ¿qué pasa si yo hubiese tenido esto ahora? Dice menos 3 sobre la raíz quinta de x al cuadrado. ¿Puedo resolver este ejercicio, encontrar su primitiva con las propiedades que hemos visto anteriormente?
Sí, profe. Sí, correcto. Porque esto lo puedo transformar como una potencia, pero cuidado. Para aplicar la propiedad, la variable tiene que estar en el numerador. No puedo trabajar con la variable en el denominador. Pero entonces transformo todo aplicando las propiedades algebraicas correspondientes. Menos 3 es una constante, puede salir fuera del signo integral. Diferencial de x, esto es lo mismo que diga sobre x a la 2/5. Pero así como está, no puedo aplicar la propiedad, porque para yo aplicar de que el exponente se le suma 1 y se divide por el mismo exponente, la variable tiene que estar en el numerador. ¿Pero eso yo lo puedo llevar al numerador? Sí. Esto es lo mismo que diga x, el exponente cambia de signo, ahí está. Y ahora sí puedo resolver aplicando la propiedad. Al exponente se le suma 1 y se divide por el mismo exponente. Menos 3, y entonces me queda x menos 2/5 más 1, me queda x a la 3/5 positivo, sobre 3/5. Y entonces, si esto miramos, esto es lo mismo que multiplique por 5/3. Entonces 3 con 3 se va y directamente me queda menos 5 y puedo volver nuevamente a la raíz. Me va a quedar raíz quinta de x al cubo, más 6. Y esta es la primitiva de ese ejercicio. Menos 5 raíz quinta de x al cubo. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí o no? Sí, se Sí, entendió. profe. Bien. Bueno, este tipo de integrales, donde apliqué únicamente propiedades, o bien la definición, se denominan integrales entonces inmediatas. Y hay una cuarta propiedad, que también se llama propiedad de la linealidad del signo integral. ¿Y cuándo se aplica esta propiedad? Cuando el integrando es una suma o resta de funciones, es decir, es una suma algebraica. ¿Qué pasa si yo tengo que resolver la integral de u más b menos w diferencial de x, donde u es una función de x, b es otra función de x y w es otra función de x? Por eso acá dice diferencial de x, porque u, b, w, si quieren la pueden escribir también de esta manera: u de x más b de x menos w de x. Todas son funciones de la única variable independiente, pues estamos trabajando con funciones de una única variable independiente. Cuando el integrando es una suma algebraica, es decir, una suma y resta de funciones, tantos términos como tenga la suma y resta, se aplica lo que se llama la propiedad de linealidad del signo integral. ¿Y qué quiere decir la linealidad del signo integral? Recordemos cuando yo tenía que derivar una suma y resta de funciones. ¿Cómo derivaba una suma y resta de funciones? ¿Cuál era la regla para derivar una suma o resta de funciones? ¿Cómo se derivaba? La derivada de la suma de la derivada de la función. Correcto, decíamos que en definitiva que la derivación era distributiva respecto a la suma y resta, es decir, derivábamos término a término. ¿Es así o no? Bueno, si la integral es el proceso inverso, tiene que cumplirse lo mismo. Si yo tengo una suma y resta como integrando, tengo que aplicar la distributividad del signo integral y se integra término a término. Por lo tanto, esto va a ser la integral de la función u diferencial de x más la integral de b menos la integral de w diferencial. Es decir, se aplica la distributividad del signo integral. Por lo tanto, la integral es distributiva respecto a la suma y resta de funciones. Clarito dije, suma y resta de funciones. Únicamente, como es la derivación que únicamente es distributiva respecto de la suma y la resta de funciones. No así con el producto ni con el coseno. Por lo tanto, esta propiedad de la distributividad del signo integral respecto a la suma y la resta se conoce como propiedad de la linealidad del signo integral, o también conocido como método de descomposición. Que en realidad yo no lo llamo método porque simplemente es
una propiedad de distribuir el signo integral. Pero hay algunas bibliografías que a esta distributividad del signo integral respecto de la suma y la resta lo llaman método de descomposición. Bien, cuando utilizo entonces el concepto de integral o alguna de estas propiedades, 4 propiedades que hemos visto directamente para encontrar la función primitiva, decimos que esa integral indefinida es inmediata. Muy bien, pero no todas las integrales pueden ser resueltas, las integrales indefinidas, pueden ser resueltas por alguna de estas propiedades o bien simplemente por el concepto de integral. Y le planteo, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo que resolver la integral del seno de x por el coseno de x diferencial de x? Con seguridad, fíjense acá tengo un producto de funciones y con seguridad que no puedo aplicar ninguna de las propiedades vistas, a excepción de que alguien sepa derivación espectacular y me diga, sí, profe, eso es igual a tanto. Yo no me animaría a decirlo directamente si no estoy seguro. Tendría que comprobarlo. No puedo aplicar ninguna de las propiedades, no, porque acá tengo un producto, y dijimos que el signo integral únicamente es distributivo respecto a la suma y resta. Entonces, evidentemente, con lo que ya hemos visto, esta integral no la puedo resolver con las propiedades vistas o con la definición. Entonces, evidentemente, tiene que haber algún otro procedimiento que a mí me permita encontrar cuál es la primitiva de esta función, de esta integral. Y entonces, cuando no puedo, como les dije, resolver una integral aplicando las propiedades o el concepto, aparecen los métodos de integración. Y el primer método que vamos a ver es el método de sustitución. Bueno, bien clarito, la palabra sustitución viene del verbo sustituir. Y sustituir quiere decir cambiar, modificar. En eso se va a basar este método. En cambiar, en modificar. Pero modificar o cambiar, ¿qué? Bueno, les relato y después obviamente les cuento. Les explico. El método de sustitución consiste en cambiar la variable de integración dada, en este caso x, por otra variable de integración elegida, y cuando digo elegida arbitrariamente significa que le puedo llamar con la letra que quiero a la nueva variable. Generalmente utilizamos u, la variable u, y las bibliografías que se utilizan le llaman u, pero no quiere decir que tenga que ser u, puedo utilizar la variable con la letra que ustedes quieran. Entonces, el método de sustitución consiste en cambiar la variable de integración dada por otra variable elegida arbitrariamente, de manera tal que al expresar el integrando dado en función de esa nueva variable, la integral resulta ser inmediata o fácil de ser resuelta por alguna de las propiedades dadas. Entonces, en eso va a consistir este método, en cambiar, modificar la variable de integración, pero cuando yo exprese el integrando dado en función de esa nueva variable elegida, la nueva integral es inmediata de ser resuelta por alguna de las propiedades dadas o por el concepto. ¿Se entendió así esto verbalizado en qué va a consistir este método? ¿Se entendió? No les dije cómo resolver todavía. Bien. Fíjense entonces, vamos a explicar con este ejemplo el método. Y después les voy a enseñar cómo reconocer cuando una integral sí o sí se resuelve por sustitución. Dijimos que al aplicar el método de sustitución, tengo que cambiar, modificar la variable de integración. De manera tal que cuando yo exprese este integrando en función de esa nueva variable, la integral
es sencillamente de ser resuelta por las propiedades vistas o el mismo concepto integral. Muy bien. Fíjense, si yo miro, presten atención primero cómo hago y después les dije, les voy a explicar cómo yo reconozco que tengo que aplicar el método. Si yo miro en este producto de estas dos funciones que tengo aquí, vemos que una de ellas es la derivada de la otra, independientemente del signo. El coseno es la derivada del seno. O bien, aunque no esté el signo negativo, la derivada del coseno es el menos seno, o sea, aparece la otra función independientemente de que no esté el signo. Por lo tanto, aquí me está dando la pauta de que cuando el integrando es el producto de dos funciones, de las cuales una de ellas es la derivada de la otra, independientemente del signo, entonces puedo aplicar sustitución, el método que estamos hablando. Entonces ya estamos viendo la primera situación en la que aplico el método de sustitución. ¿Cuándo voy a aplicar entonces? Primera situación, cuando el integrando es el producto de dos funciones y una de ellas es la derivada de la otra. No necesariamente tiene que ser como en este caso de que esta la derivada de esta, no. Basta que una sea la derivada de la otra. No es que simultáneamente tiene que ser esta la derivada de esta y esta la derivada. No, en este caso muy particular, una es la derivada de la otra en ambos sentidos, independientemente del signo. Pero no hace falta. Basta que en el producto una sea la derivada de la otra y ya puedo aplicar sustitución. Lo que quiero decir es esto. Supónganse que yo tengo que resolver la integral de... Tomo las funciones trigonométricas por ser la más fácil. Acá tengo un producto también de dos funciones, tangente de x por secante cuadrado de x. ¿Se cumple lo que dije arriba? Sí, porque la derivada de la tangente es la secante cuadrado de x. Pero la secante cuadrado no es la derivada de la tangente. Pero sí se verifica que una de ellas, de las que conforman el producto, es la derivada de la otra. Entonces ya puedo aplicar en este producto el método de sustitución. Entonces, primera situación, puedo aplicar el método de sustitución cuando una de las funciones que componen el producto es la derivada de la otra. No necesariamente tiene que ser en ambos sentidos como el mismo. ¿Puedo aplicarlo también? Sí, pero no es condición necesaria y suficiente. La condición necesaria y suficiente es que una de las funciones que forma el producto es la derivada de la otra. Muy bien, se cumple entonces esa situación en el ejemplo que estamos tomando. Entonces, ¿cómo hago? Dice que el método consiste en hacer un cambio de variable. Tengo que elegir una nueva variable con la letra que quiera. Y para entender esto hay que ser ordenados en la solución. Si ustedes quieren, tómense, marquen acá al costado, pongan cálculos auxiliares y sean ordenados porque estos son sensibles. Pero van a ver en otro método que sigue que si uno no es ordenado y escribe un poco acá, otro poco allá, viene para acá, llega un momento que no sabe qué es lo que tiene que hacer. Ni dónde tiene que reemplazar, ni qué es lo que tiene que reemplazar. Entonces hay que ser ordenados en el cálculo. Si tengo que resolver acá, aparto la hoja y pongo cálculos auxiliares donde voy a hacer los reemplazos correspondientes. Entonces, voy a aplicar el método. Elijo una nueva variable. Dijimos que puedo llamar con la letra que quiera. Repito, yo voy a seguir porque van a trabajar en el práctico llamando U, pero puede ser la letra que quiera o la bibliografía siempre llama U. ¿A qué voy a llamar U? A una de las funciones que componen el producto. A toda la función, no solamente a la variable, sino a toda una de las funciones que componen el producto. Muy bien, voy a llamar U al seno de x. Evidentemente, si yo voy a reemplazar la variable de integración, también tengo que reemplazar el diferencial de x. Y entonces, para poder reemplazar esto, voy a hallar el diferencial de mi nueva variable. Y entonces, para hallar el diferencial de mi nueva variable, aplico el concepto de diferencial. El diferencial de una función es la derivada de la función
por el diferencial de la variable independiente. La derivada del seno de x es el coseno de x por el diferencial de la variable independiente. Fíjense entonces que reemplacé la variable, también tengo que reemplazar su diferencial. Y fíjense que esto no es otra cosa que lo que aparece aquí. Por lo tanto, estoy en condiciones de reemplazar en mi ejercicio dado todos los términos de ese integrando y escribirla en función de la nueva variable. Integral, entonces, en lugar de escribir seno de x, eso es lo que yo llamé u, entonces voy a llamar u. Y todo lo que me restaba en este integrando es justamente el diferencial de u, por lo tanto esto me queda por diferencial. Y miren a qué se redujo esa integral. A u por diferencial de la variable. Esta integral ahora es inmediata, porque se transformó en una función potencial de variable u. Y entonces puedo aplicar la propiedad de función potencial. Al exponente se le suma 1 y se divide por el mismo exponente. Por lo tanto, esto es u al cuadrado sobre 2 más c. Listo. Resolví la integral. Bueno, profe, pero la variable de integración es x. Bueno, pero este cambio de variable me permitió resolver la integral en función de u. Una vez que resolví la integral, puedo volver a mi variable original reemplazando u por su función en x. Y esto es lo mismo que diga seno cuadrado de x sobre 2 más c. Y esta es la función primitiva cuya derivada es seno por coseno de x. ¿Quieren comprobar? Deriven esto. Si ustedes derivan esa expresión, fíjense, lo primero que tengo, un medio es una constante. El exponente baja y disminuye en 1. Ahí derivé la potencia, pero después tengo que derivar la derivada del seno. Y la derivada del seno es el coseno de x. 2 con 2 se va, ¿qué me quedó como derivada? Seno de x por coseno de x. Por lo tanto, esa es la primitiva de esa función. ¿Se entendió esto que acabé de explicar? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, se entendió. Bien. Este es un caso sencillo, pero no solamente en esta situación puedo aplicar el método de sustitución. Y entonces vamos a ir anotando y después vamos a hacer un ejemplo de cada caso. Entonces, se aplica el método de sustitución ¿cuándo? Y entonces vamos a ir haciendo las distintas posibilidades. El integrando, voy a decir en forma coloquial lo que expliqué recién. Puedo aplicar el método de sustitución ¿cuándo? El integrando es un producto de dos funciones y una de ellas es la derivada de la otra. Es lo que vimos recién. Segundo, cuando en un cociente de dos funciones, el numerador es la derivada de la función denominador sin interesarme las constantes ni los exponentes externos. Repito, cuando tengo un cociente de dos funciones y el numerador o la función numerador es la derivada de la función denominador sin interesarme las constantes ni los exponentes externos. Vemos un ejemplo de esta situación. Fíjense si tengo que resolver esta integral. Fíjense, dice la integral de 2e a la x sobre 4 más 5e a la x, todo este binomio elevado a la sexta. Puede ser una potencia entera positiva. Esta es lo que yo llamo exponentes externos, y estas son las constantes de las cuales hablamos. Dice que
En un cociente, y con esto termino por el día de hoy, en un cociente puedo aplicar el método de sustitución, es decir, hacer un cambio de variable, si el numerador es la derivada de la función denominador, sin interesarme las constantes ni los exponentes externos. En este caso, cuando yo haga mi cambio de variable, no tengo forma de equivocarme en la elección o a qué voy a llamar la nueva variable. Siempre va a ser la función denominador. ¿Por qué? Y porque lo que les dije recién, para aplicar el método de sustitución, el numerador debe ser la derivada del denominador. Por lo tanto, entonces no tengo forma de equivocarme en la elección o a qué voy a llamar a la nueva variable. A lo que está en el denominador. Pero voy a llamar a la función del binomio. De ahí que diga que no me interesan los exponentes externos. Solamente voy a llamar a la función denominador sin los exponentes externos. Por eso dice, sin interesarme los exponentes externos. Fíjense que si ahora yo hallo el diferencial de u, porque tengo que cambiar también el diferencial, y derivo, aplicando el concepto de la derivada de esto, la derivada de este término es 0, porque es una constante. Y de este término es 5, la constante acompaña, y la derivada de a la x a la x. Diferencial de x. Dice que en un cociente de funciones puedo aplicar sustitución cuando el numerador es la derivada de la función denominador sin interesarme las constantes y los exponentes externos. ¿Se verifica que esto es lo que está en el numerador? Si ignoramos la constante, Pregunto. sí. Correcto. Fíjense, de ahí que dice sin interesarme las constantes. Acuérdense que por propiedad de las integrales, las constantes pueden salir fuera del signo integral, por lo tanto ese 2 puede salir fuera del signo integral y me queda e a la x sobre 4 más 5 e a la x, todo a la 0. Fíjense que entonces me queda e a la x. Bueno, pero acá dice 5 e a la x. ¿Pero qué le dije? Las constantes no me interesan. No es que las hago desaparecer por arte de magia. Aplico propiedades. Cuando tengo la integral, puede salir fuera del signo integral. Y aquí, cuando tengo un producto, por pasaje de término, ese 5 va a pasar dividiendo, y diferencial de u sobre 5 es e a la x diferencial de x. De ahí que diga que no me interesan las constantes ni las potencias externas. Porque no es que las hago desaparecer, aplico las propiedades correspondientes, pero que me permiten ver que exactamente lo que estaba en el numerador es lo que es la derivada de esa función que tomo, que el numerador es la derivada del denominador. Y entonces fíjense que ahora estoy en condiciones de hacer la sustitución correspondiente y poder resolver la integral. La constante por e a la x diferencial de x es lo que tengo acá y es el diferencial de u sobre 5. Sobre, esto es lo que llamé u, elevado a la sexta. Función potencial. Por eso es que no me interesa el exponente exterior. Porque va a formar parte, si no es que lo hago desaparecer, pero se transforma en una función potencial. Y este 5, y esto es lo mismo que un quinto, es una constante, también puede salir fuera del signo integral. Por lo tanto, esto me queda 2 por un quinto, que es lo mismo que diga 2 sobre 5, integral del diferencial de u sobre u a la sexta. Pero es una función potencial, puedo aplicar la propiedad de función potencial, pero para eso u tiene que estar en el numerador. Entonces ya hago un paso más rápido. Esto es lo mismo que diga u a la menos 6 diferencial de u. Y ahora fíjense, esa integral es inmediata. Aplico la propiedad de función potencial y esto me queda 2 quintos. Al exponente se le suma 1, me va a quedar u a la menos 5 sobre menos 5. Más 5. Perfecto, encontré la primitiva, pero ¿está terminado? No, porque yo estoy integrando la variable x. Una vez que encontré
la primitiva en función de u, vuelvo ahora a mi variable original. Más por menos, porque acá esto es negativo, me da menos. 2 sobre 25. Y puedo escribir u con exponente negativo reemplazando u por su expresión, o bien puedo volver que el exponente sea positivo y va a ir al denominador y reemplazo u por su expresión, 4 más 5e a la x, todo elevado a la x. Puedo ponerlo aquí o ponerlo aquí con exponente negativo. Y esa es la primitiva, menos 2 sobre 25, que multiplica a 4 más 5e a la x, todo elevado a la x. Si yo derivo esto, con seguridad me da la integral dada. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, muy bien, chicos, son 9:25, hasta aquí vemos. Mañana vamos a continuar con otros métodos de integración. ¿Está? Así que nos vemos mañana 9:30. El práctico comienza en 10 minutos, ¿eh? ¿Estamos? Muy bien. Listo. Chao, chao, hasta luego. Bueno, profe. Nos vemos, profe, hasta luego. Gracias. La